Seguimos en Tribuna por Paraguay TV HD. Hoy uno de los temas que vamos a estar tocando también es lo que se refiere a la delincuencia. En todo lo que conlleva esto y en todas las tipificaciones y en todo lo que uno se puede sentir vulnerable como ciudadano y por sobre todas las cosas también saber qué es lo que hace la policía con respecto a este tema y sobre todo también aquellas frustraciones que ellos tienen en algunos procedimientos que en estos días se ha publicado muchísimo, inclusive en uno de los casos muy conocidos también de robo y que uno de los presuntos en el cual es entregado, es buscado, bueno, es liberado posteriormente a pocas horas por un juez. Para hablar sobre este tema y otros más, ya estamos no en comunicación, en presencia, acá en estudios de la jefa de Relaciones Públicas de la Policía, Elisa Ledesma. ¿Qué tal, Elisa? Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, tenemos que hablar de varios hechos punibles, como así también tenemos que hablar de hechos que se esclarecen. Estamos con una estadística que para nosotros constituye un alivio, ya que del 17 casos alarmantes para la ciudadanía y para la Policía Nacional, 13 de ellos están esclarecidos. El día de hoy se procedió a la detención del supuesto autor del hecho de homicidio a un hincha del club de Barrio Obrero, así también el caso de Liz Teresita, que también en horas de la mañana se procedió a la detención de los 3 supuestos autores. Con esto la Policía Nacional lo que hace es poner a disposición tanto del Ministerio Público como de la Justicia ya para que se tomen las medidas con respecto al caso en forma legal. Y bueno, también nos acompaña, pero para hablar, porque supongo que ustedes son esos testigos, a veces mudos y a veces son testigos que se van a declarar, ¿verdad? Y dar alguna información. Ustedes son cuidacoches, es lo que ocurre. Cuida vehículos. Cuida vehículos, cuida vehículos, ok. Vicente Gaona Samaniego, presidente de los Cuida Vehículos. Vicente, exacto. Y también Arsenio Paredes nos acompaña. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Ustedes también son testigos del tema de inseguridad, ven, sobre todo por Asunción, saben inclusive, supongo, algún modo de trabajar de ellos, ¿no? Sí, la pregunta que usted me está haciendo, por ejemplo, que siempre, día tras día, estamos con eso, ¿verdad? De la inseguridad. Siempre vemos cosas, pero no callamos, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos una cosa que andamos por la calle y a veces cualquier persona viene y te amenaza, entonces tenemos que callarnos. Pero gracias a Dios la Virgen que ahora la Policía Nacional nos está ayudando en muchas cosas, ¿verdad? Tenemos más seguridad y yo creo que la ciudadanía nos está poniendo también a nivel de ellos, que también nos está metiendo que nosotros también somos delincuentes, ¿verdad? Porque hay muchas personas que nos tildan así, ¿verdad? Y yo creo que nosotros, yo como presidente de la asociación, por ejemplo, siempre le estamos inculcando para que esta gente ande bien derecho, ¿verdad? Ahora, con el tema de la inseguridad que existe, ¿es más difícil la tarea de los cuidavehículos en la calle? ¿Es mayor el compromiso? Por supuesto que hay mayor compromiso, ¿verdad? Porque uno sabiendo que la inseguridad que hay acá en el Paraguay, por ejemplo, específicamente a veces cuando hay delincuencia se está diciendo que los cuidavehículos están haciendo eso, ¿verdad? Justamente lo que pasó acá en Primera y Chile, que supuestamente dijeron que nosotros éramos los marginales, ¿verdad? Y esa parte, por ejemplo, no existe cuidado de vehículos. Acá tenemos que tener en cuenta que el tema de seguridad no es un compromiso netamente policial, que existen varios factores que tenemos que tener en cuenta de la situación misma a lo que hace a la seguridad, ¿verdad? Nosotros no estamos sacando la responsabilidad desde el punto de vista policial, pero tenemos que tener en cuenta que existen otras instituciones, otros entes que tienen que trabajar también en lo que hace a seguridad. Para mí el tema inseguridad es una percepción que se tiene cuando otras instituciones no están haciendo la función que le corresponde, ¿verdad? Nosotros hablamos y hablamos de números. Bueno, 11.203 personas fueron detenidas y aprehendidas desde el 1 de enero hasta el día de ayer, 24 de junio. De las cuales estas personas, solamente 1.795 personas fueron remitidas a la cárcel. Más de 9.000 personas están libres o tienen alguna medida correctiva, la prisión domiciliaria. De las 9.000 personas, haciendo un cálculo rápido, 7.000 aproximadamente tienen las medidas. Y en menos de 24 horas ellos vuelven a caer. Nosotros tenemos datos estadísticos y fichas
de personas que tienen hasta 71 antecedentes. No puede ser que una persona 71 tenga antecedentes 71. tienen, y tenemos gente que tiene 45 antecedentes, 28 antecedentes, y de ahí vemos un poco cuáles fueron las medidas que se les otorgó, cuáles son los hechos que cometieron para que se les dé una prisión domiciliaria. Cuando el Código Penal y el Código Procesal Penal nos habla claramente que existen delitos por el cual pueden tener este tipo de medidas y cuáles no pueden tener. Nosotros nos hemos encontrado con dictámenes de jueces en el cual otorgan este tipo de medidas a gente que cometieron homicidios, por ejemplo, o gente que cometieron hechos como el abuso sexual en niños, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer un mea culpa desde el lugar donde nos compete cumplir nuestra función, ¿verdad? Cuando medimos la inseguridad por la cantidad de muertos que tiene una población o un país, nosotros podemos hablar de que Paraguay es un país inseguro. Cuando tan solo en 48 horas de un fin de semana nosotros hablamos de más de 15 muertos, tenemos que saber cuáles son los muertos y cuáles son las causas por las que fallecen estas personas, ¿verdad? Y cuáles son las que competen netamente a la labor policial. Tenemos casos de suicidios, casos de ahogamientos, casos de electrocución, casos de fallecidos en accidentes de tránsito, que no son problemas policiales netamente. El homicidio y el suicidio son temas que deben ser tratados desde dos puntos, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la salud mental. Entonces, tenemos que asumir el compromiso cada uno desde el lugar donde nos toca trabajar. A veces también hay como cuando usted habla de la sensación, porque pesa muchísimo lo que es la percepción de inseguridad. Por ejemplo, los que viajan en colectivo te cuentan historias, hasta parecen fantásticas, de toda la odisea, inclusive de gente que te dicen es el mismo chico delincuente, y con lo que usted está diciendo confirma absolutamente. Si tiene antecedentes de 71 ya detenciones y vuelta a estar, o como le parece ya interesante vivir de esa manera, ¿no? Nosotros tuvimos casos en el cual son detenidas las personas, son puestas a disposición de la justicia, ellos no tienen suficiente prueba para tenerlos privados de su libertad, los sueltan y en menos de 48 horas sale un oficio judicial donde dice búsqueda y localización de esta persona. Entonces son cosas que tenemos que analizar, tenemos que ver, como les digo, tenemos casos sonados en el cual son esclarecidos, son puestos a disposición de la justicia, pero tenemos que rever un poco lo que hace a nuestro marco penal con respecto a las sanciones y las medidas y a quienes son otorgadas. Se está hablando de vuelta, perdón, comisario, en ese sentido de la reforma judicial en el Congreso mismo. ¿Eso va a ayudar a la tarea policial? Sí, señor. Hoy estábamos cerrando los datos estadísticos del caso suicidio, que también forma parte de nuestra estadística policial. En lo que va del 1 de enero al 25 de junio, digo bien que es hoy, al 25 de junio nosotros tenemos 190 casos de suicidio, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que de enero al 25 de junio son 187 días aproximadamente, lo que tenemos, 167 días creo que son, ¿verdad? Y estamos hablando de un suicidio o más de un suicidio por día. Ahora, si voy a medir la inseguridad teniendo como parámetro ese dato estadístico, estamos en un país muy inseguro. Pero si voy a tomar desde el punto de vista a la función específicamente policial, no es un problema 100% policial. Entonces, de ahí mi insistencia de que las instituciones tienen que encargarse también en parte a lo que le corresponde. O sea, tomar un poco, yo creo que es un buen momento de que cada uno tomemos nuestras responsabilidades, también inclusive como ciudadanos. Por ejemplo, hay casos en el cual se hace un robo, aunque sea de 2.000 guaraníes, y nadie se mete. Hace poco nosotros tuvimos el caso de una compañera y todo el mundo le miró, y la gente tampoco reacciona a veces en ese tipo de pequeñas cosas que van ocurriendo, ¿no? Y pues sobre todo el tema de fondo, lo que es cómo lo que dice la ley se implementa. Porque al final todo el trabajo que haga la policía y todas las detenciones, todas las investigaciones, todo lo que conlleva para que pueda ser penado de alguna manera y sale a las 48 horas, entonces ¿dónde está? O sea, ¿en qué estamos? Claro, acá hay que tener en cuenta que la persona que calla y que tiene conocimiento de un hecho punible tiene que denunciar. El callarme y no meterme me convierte en cómplice. No lo dice la Policía Nacional, lo dice la ley.
que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho punible debe denunciarlo, porque al callar nos convertimos en cómplices. Es simple, ¿verdad? Ahora, con lo que hace a la sensación y el trabajo de seguridad, les cuento que hoy hubo una reunión bastante importante en la comandancia de la Policía Nacional. El señor comandante convocó a los componentes del Consejo de Comisarios Generales, a jefes de departamentos y jefes de agrupaciones. Lo que se busca es una presencia activa de la Policía Nacional en la calle, ¿verdad? Controles policiales en todo el territorio nacional. Estamos haciendo trabajos que en tan solo 3 meses tenemos más de 15.000 motocicletas que fueron sacadas de circulación. Es un trabajo que no gusta a la ciudadanía, no gusta, molesta, recibimos todo tipo de quejas. De 10 controles que se hacen, 2 aplauden y apoyan y el resto critica porque molesta. Aquella persona que no tiene ninguna deuda o no tiene ninguna falla con la ley no tiene por qué molestarse. Aquel que tiene su vehículo en reglamentaciones, aquel que tiene su moto en regla, aquel que tiene la chapa, aquel que no tiene ningún inconveniente, no se siente ofendido con el control. Pero vamos a seguir haciendo. Aunque estemos apurados, yo creo que esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Si vemos, nos paran y pasar todos los datos, aunque eso nos lleve 5 minutos, y bueno, pero son 5 minutos que sabemos que le están haciendo a otros y que puede pasar de el cual alguien que tenga un antecedente y que está siendo buscado, se lo quite de circulación. Así que empecemos a tener paciencia, que cuando ocurren este tipo de cosas nos están cuidando a nosotros indirectamente. Así es. Gracias por su favor, presencia. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias realmente con Elisa Ledesma, la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Nosotros continuamos, así que yo no les despido a ustedes. Después vamos a estar hablando de Asunción y el tema de cuida vehículos, me corrigieron ya hoy. Cuida vehículos y bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Existe preocupación? ¿En qué punto están? Bueno, volvemos enseguida en Tribuna y le contamos todo.